Hola a todos. Bueno, como decía Marco, yo vengo del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile. ¿Qué es el Centro de Modelamiento Matemático? Por si acaso no lo saben, es básicamente algo que salió, un grupo de personas que salió desde el Departamento de Ingeniería Matemática hace harto tiempo atrás, y que crearon un centro donde la idea principal es aplicar la matemática a la industria y otras ciencias. Este centro despegó, se ganaron un basal y ahora es una cosa bien grande, hay laboratorios en distintas áreas donde básicamente aplican matemáticas a otras áreas o a la industria. Hay gente trabajando en minería, por supuesto, en climatología, hay un grupo muy grande de bioinformática. Entonces es como eso, hay varios laboratorios dentro del Centro de Modelamiento Matemático. A mí me contrataron hace 5 años atrás para armar un grupo que en ese momento era como una iniciativa, que era yo nomás, en astronomía, ¿ya? Aplicar matemática a astronomía. Y el grupo despegó, ahora tenemos un laboratorio, ¿okay? Y cuando estaba como en la mitad, yo comencé a hacer el doctorado en la Universidad de Chile, doctorado en Ciencias de la Computación. ¿Okay? Yo, como decía Marco, mi background es computación, pero siempre he estado con un pie en astronomía. Cuando hice la ingeniería en computación, estaba haciendo la licenciatura en astronomía al mismo tiempo. Y cuando hice mi tesis, la hice aplicada a datos astronómicos y la memoria, mi tesis de magíster y todo esto, siempre he estado metido en astronomía. Y bueno, yo me vine hace 5 años a trabajar acá para tener como un vínculo entre lo que es Aura, yo trabajo acá en la oficina de Aura, y el Centro de Modelamiento Matemático. ¿Okay? Entonces hoy día yo les voy a mostrar un trabajo. La gracia de este laboratorio, que nosotros lo llamamos ahora el Laboratorio de Astroinformática, la gracia de este laboratorio es que es un laboratorio interdisciplinario. Tenemos dentro del laboratorio astrónomos, matemáticos, computines, ¿okay? Ingenieros industriales también. Y la idea de esto es que tiene que haber mucha conexión entre las distintas personas para entender lo que cada uno de los otros sabe del resto. Entonces, nadie es un experto en todo, ¿okay? Pero el astrónomo es experto en la área astronómica y, no sé, digamos, yo que trabajo en Machine Learning, sé un poco más de Machine Learning que el resto, pero también tenemos que entender el lenguaje para comunicarnos. Entonces todos sabemos un poquito de lo que está haciendo el resto. En particular, este es un proyecto que estoy trabajando con Chris Miller, que es de la Universidad de Michigan, y Jeff Schneider, que es de Carnegie Mellon. Chris es del Departamento de Astronomía, él es el astrónomo en este proyecto, y Jeff trabaja en el laboratorio, en el Instituto de Robótica, entonces él sabe mucho de Machine Learning. ¿Okay? Les voy a explicar más o menos cuál es el problema de lo que nosotros estamos abordando. Entonces, no sé si todos conocen lo que es aprendizaje supervisado, pero básicamente uno tiene un científico, ¿okay? Que en este caso un astrónomo, que está mirando objetos en el cielo, ¿ya? Y a partir de esos objetos crea un catálogo, ¿okay? Crea un catálogo con posiciones y digamos que dice en esta posición hay tal tipo de galaxia, ¿ya? A partir de este catálogo, después uno puede pasárselo al computador y el computador crea un modelo de clasificación. ¿Okay? Entonces digamos que acá hay 2 clases, los puntitos rojos y los negros, y dice, bueno, esta línea me clasifica bien los dos tipos de objetos. Luego agarro un conjunto gigante de datos, los tiro a través del modelo de clasificación y los clasifico sin tener que mirarlos, ¿ya? Ahora, el problema que nosotros estamos tratando de abordar ahora es qué pasa cuando este tipo lo está haciendo mal, ¿ya? Nosotros no queremos eliminar al tipo, ¿ya? Porque una solución sería poner un robot o un computador que mirara el cielo y que él automáticamente clasificara, y eso sería no supervisado, ¿ya? Pero lo que nosotros queremos es, en vez de eliminar, digamos, la información que nos está dando el científico, queremos hacer que el computador sea el que solucione el problema, ¿ya? Y ese es el problema que nosotros estamos abordando, que es el sesgo sistemático de etiquetas, en particular para datos astronómicos. En realidad, esto es para cualquier tipo de datos, funciona la metodología, pero lo estamos aplicando principalmente en datos astronómicos. ¿Okay? Y como les dije, es una colaboración entre Guillermo Cabrera, que soy yo, Chris Miller y Jeff Schneider.
Entonces, le voy a explicar el problema primero, de dónde salió esto. Entonces tenemos imágenes de surveys. Los surveys son grandes telescopios que se están construyendo y que están mirando todo el cielo al mismo tiempo. O sea, cada cierto tiempo que lo miran todo el cielo. Y tienen imágenes de este estilo, por supuesto mucho más grande y con mucho más objetos. Y nosotros queremos, digamos, agarrar uno de estos objetos, digamos, ese puntito de ahí, y decir si esto es, por ejemplo, una galaxia elíptica. Una galaxia elíptica es simplemente una nube elíptica de gas, o sea, de estrellas. ¿Okay? Una galaxia espiral, que es un disco que tiene un bulbo bien brillante al medio y que tiene brazos espirales debido a la rotación del disco. ¿Ya? O pueden haber incluso cosas intermedias, como galaxias lenticulares, que son un disco sin brazo espiral. ¿Okay? Y nosotros queremos ser capaces de, a partir de estas imágenes, clasificar eso. Entonces, hagamos un ejercicio simple. Queremos clasificar solo entre elípticas y espirales, ¿no? La clasificación básica de galaxias. Espirales y elípticas. Ah, tengo esto. Espirales y elípticas. ¿Ok? Entonces yo les pongo, por ejemplo, un telescopio como el Sloan y me obtiene esta imagen. ¿Qué dirían ustedes que es esa imagen? ¿Es una espiral? De estas, ¿no? Claro. Y lo que pasa es que en realidad si es que uno toma una imagen de la misma galaxia con el Hubble en el espacio, ¿ya? Uno obtiene esta imagen, la misma galaxia, y ahora uno puede ver los brazos espirales. Entonces en realidad esta galaxia es una galaxia en particular donde todos clasificaron la galaxia mal. Y esto es... ¿Es por la posición que toma la primera imagen? No, es debido a que la luz de los objetos cuando pasa por la atmósfera se difracta y eso hace que uno tenga como un efecto de blur, como que se difunde la imagen. Eso es. Entonces en el fondo esta es una galaxia que todo el mundo clasificó, tanto astrónomos como gente normal, la clasificó gente normal. Claro, y lo otro no. Estuvo bueno eso. Pero es cierto. Todos la clasificaron como elíptica, pero con una imagen de mayor resolución uno ve que es una espiral. ¿Ok? Entonces, este sesgo del que yo le estoy hablando es ese. Es un sesgo sistemático que todos se equivocan. ¿Por qué? Por parámetros observables. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, la resolución del telescopio. ¿Ya? Entonces, tenemos, lo voy a mostrar un poquito mejor acá. Tenemos nuestra galaxia, ¿ok? De alta resolución, la galaxia real, que tiene una etiqueta real. ¿Ya? Al observarla, el científico o la persona ve una imagen un poco más mala debido a parámetros observacionales, que nosotros vamos a llamar alfa I, ¿ok? Y con eso va a producir una etiqueta estimada, YI con gorrito, que no necesariamente va a ser la misma. Esta etiqueta va a depender de estos parámetros, ¿ok? Eso es básicamente. Entonces nosotros lo que queremos es obtener esta etiqueta que nosotros no la conocemos. ¿Ya? Entonces acá hay un ejemplo de una galaxia, es lo mismo que mostré antes, pero un poco para mostrarlo más. Si es que yo tomo esta imagen y la empiezo a difuminar, cada vez empieza a desaparecer más los brazos espirales y al final veo eso que todo el mundo clasificaría como una elíptica. Y lo mismo ocurre si es que yo alejo cada vez más la imagen. ¿Ya? Entonces en este caso nuestro parámetro observacional sería el tamaño del objeto dividido por la resolución del telescopio. ¿Ok? Entonces acá tenemos baja resolución, acá tenemos baja resolución, aquí tenemos alta resolución. Entonces, este es el sesgo del que yo le hablaba. Nuevamente tenemos, ahora vamos a considerar para un modelo de clasificación supervisada que nosotros tenemos atributos, estos que son X, Y además de la etiqueta I sub I que no la conocemos, entonces la vamos a llamar una variable latente, y tenemos la variable estimada y lo observable. ¿Okay? Entonces nosotros a partir de estos atributos queremos obtener esta etiqueta, pero nosotros no tenemos cómo mirar esa etiqueta, solo tenemos esta y tenemos lo observable. Esto no es lo mismo, ¿ya?, que etiquetas aleatoriamente equivocadas, o sea que ruido en las etiquetas. ¿Ya? No es lo mismo, porque esto es sistemático. Esto siempre todo el mundo se va a equivocar en eso. ¿Ok?
Y tampoco es lo mismo que, o sea, no es un problema de que la persona que lo esté observando sea inexperto en observar galaxias. ¿Ok? No es un problema de que, no sé, un astrónomo experto en galaxias vaya a ver mejor que una persona que no tiene idea de lo que es una galaxia. ¿Ok? Es otro problema, es el problema de lo observable. Entonces, nosotros atacamos este problema en dos, digamos, bloques. Lo primero es tratar de cuantificar el sesgo en un conjunto de etiquetas. Entonces, si yo tengo, no sé, 1 millón de etiquetas, tratar de ver qué tan sesgado está ese millón de etiquetas. Y además, estamos también, creamos un par de algoritmos para dessesgar las etiquetas. Entonces, ¿cómo vamos a cuantificar el sesgo? Es súper simple, creo. Tenemos el parámetro observable, alfa, que en este caso sería la resolución del objeto. ¿Ya? Y nosotros básicamente lo que hacemos es calcular la fracción de objetos en función de ese parámetro observable. ¿Ok? Entonces uno esperaría que si no hubiese un sesgo, esto fuese recto. ¿Ok? Estos son datos reales. Y acá podemos ver que cuando uno tiene una resolución muy baja, ¿ya? Esto es la fracción de espirales. La fracción de espirales se reduce dramáticamente. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que este conjunto de datos está sesgado. Acá tenemos el parámetro observacional, acá tenemos la fracción de galaxias espirales, y podemos ver que a medida que uno va bajando la resolución, va bajando el número de galaxias. ¿Ok? Entonces, acá, esta zona de acá es una zona que nosotros llamaríamos como que no está sesgada, ¿cierto? Está más o menos parejo, pero está mucho menos sesgado que esto de acá. Entonces, ¿cómo vamos a medir el sesgo? Bueno, lo que hacemos es básicamente usar estas fracciones, ¿ya? Y para cada uno de estos, hacemos como un histograma en función de los parámetros observables, ¿ya? Y nosotros esperaríamos que eso no variara, no fuera distinto para un grupo, digamos, para un subconjunto no sesgado. Uno esperaría que la fracción no fuese distinta a la fracción real de objetos, que es esta de acá. Entonces acá R sub K es la fracción de objetos real para una etiqueta K. ¿Ok? Y acá RJKL es la fracción de objetos para una etiqueta K, para un parámetro observable J, ¿ok? Y dentro del Q, del bin, L. ¿Ok? Entonces podemos usar más de un parámetro observable. Eso está contado por J. Entonces puede ser, por ejemplo, el brillo de la galaxia, la resolución de la galaxia, la distancia de la galaxia a nosotros, etc. ¿Ok? Entonces nosotros esperaríamos que esto que nosotros calculamos básicamente como la desviación de cada una de las fracciones en función de este parámetro observable con respecto a la fracción real, esperaríamos que no cambiase, ¿cierto? Esperaríamos que esto fuese parecido, similar a cero. Luego nosotros lo que hacemos es simplemente promediamos sobre las clases y los parámetros observables. Y eso es todo. Entonces esto es una medida que nos va a decir qué tan sesgado está nuestro conjunto de datos. Ahora, hay varias cosas acá, ¿okay? que quizás pueden sentirse engañados, como por ejemplo que nosotros no sabemos la fracción real de objetos, ¿ya? A priori. ¿Okay? Entonces, hay formas de reconocer, de saber eso, por ejemplo, a través de simulaciones cosmológicas en el caso de la galaxia. O si uno no sabe, uno generalmente asume que no sabe qué es lo que es eso, entonces tú simplemente escoges las fracciones en el bin, en el Q, en el bin, ¿saben cómo? En el bin que tenga menos sesgo. Entonces si vuelvo atrás, eso. En este caso el bin con menos sesgo está acá, ese punto ahí. Entonces yo puedo coger eso solamente para ser capaz de medir. Ahora, lo otro es que puede ser que estas fracciones varíen en función de parámetros intrínsecos de las galaxias. Entonces, por ejemplo, puede ser que
que para galaxias muy pesadas las fracciones de elípticas versus espirales sea muy distinto que para galaxias muy livianas. ¿Okay? Entonces para eso proponemos este segundo forma de medirlo, donde básicamente es exactamente lo mismo, pero ahora estamos también haciendo cortes en parámetros intrínsecos Q. ¿Okay? Entonces simplemente yo divido en función de estos parámetros Q y calculo esa métrica dentro de esos subconjuntos. Y ahora también tenemos que promediar sobre las propiedades intrínsecas. ¿Okay? ¿Qué datos son los que estamos usando? Estamos usando Galaxy Zoo. Para quienes no saben, Galaxy Zoo es un sistema crowdsource donde una página web que cualquiera se puede meter. Uno entra y te empieza a mostrar galaxias y uno puede empezar a clasificarlas. Te hace preguntas de este estilo. Por ejemplo, si es que tú ves que la galaxia es como tiene un perfil, digamos, suave, o si uno ve como pequeñas cosas que ocurren ahí, o simplemente que es un artefacto. Te hace esa pregunta y después, de acuerdo a lo que tú respondes, te hace otra pregunta. Después te hace otra pregunta y así automáticamente Galaxy Zoo clasifica a través de las preguntas que uno le está dando. Galaxy Zoo, en el paper del 2011, y que fue el último data release, tenía 893 objetos clasificados por 150.000 voluntarios, y con eso tuvieron alrededor de 50.000 clasificaciones. ¿Okay? Esos 150.000 voluntarios, algunos clasificaban una y otros clasificaban 200.000. ¿Okay? Entonces con eso uno tiene este I gorrito, uno tiene la etiqueta estimada. Utilizando eso, Galaxy Zoom, lo que hicimos fue primero ver, medimos el sesgo, pero a la vez medimos qué tanto varía el sesgo en función de ir simplemente eliminando galaxias con alto sesgo. ¿Okay? Entonces, en este caso, acá tenemos el tamaño que va hacia la derecha, va subiendo el tamaño hacia la derecha. Acá tenemos el redshift. El redshift es una medida de qué tan lejos está la galaxia. A mayor redshift, más lejos está la galaxia de nosotros. Y tenemos el brillo acá, que hacia la derecha va disminuyendo. ¿Okay? Esto está un poco al revés del gráfico, pero es por una razón histórica astronómica, que los astrónomos usan, en vez del brillo, que es como lo que uno usaría, usa el logaritmo, menos el logaritmo del brillo para medir qué tan brillante algo es. Entonces uno siempre cuando habla con un astrónomo hablan al revés, hablan de que esto tiene mayor magnitud, y mayor magnitud es que es menos brillante. ¿Okay? Entonces por eso acá está la magnitud así. Entonces nosotros básicamente lo que hacemos es ir eliminando datos, ¿okay? Y midiendo el sesgo del conjunto de datos que nos quedan. Y lo que pasa es que a medida que uno va eliminando los datos más sesgados, entonces acá estoy empezando a eliminar datos, el sesgo disminuye dramáticamente. ¿Lo ven? Acá a medida que yo voy eliminando galaxias que estén más lejanas, acá estas son las más lejanas, empiezo a disminuir el sesgo. Y acá lo mismo, a medida que voy eliminando las galaxias más brillantes, voy eliminando el sesgo. Entonces, básicamente todas estas galaxias que están acá aportaban al sesgo, ¿ya? Además hay un sesgo estadístico dentro de lo que nosotros dentro de nuestra métrica, en el sentido de que dependiendo del número de galaxias que uno ocupe por bin, vamos a tener más o menor sesgo. Entonces, si uno usa 10 galaxias por bin, tiene un mayor sesgo que si uno usa 50. ¿Ya? Y podemos ver que con 50 aproximadamente se llega a un número parecido al que se llega utilizando todas las galaxias. El azulito acá es usando todas las galaxias, el verde usando 10, el rojo 20 y el 100 50. ¿Okay? Y uno se fija que acá hay como una jorobita, un hoyito. Entonces uno ve que en realidad, si uno empieza a eliminar muchas galaxias, ese sesgo que yo le estoy hablando empieza a tomar importancia. ¿Ya? Entonces hay subconjuntos de datos que tienen menor sesgo. Después de esto medimos en
galaxias reales, conjunto de datos reales, el SECO, y este Fukuyita es en realidad un paper, que Fukuyita es el primer autor, donde varios astrónomos de verdad, expertos en galaxias, clasificaron objetos. ¿Okay? Huertas Company es un paper que usaron sobre los datos de Fukuyita, usaron Support Vector Machines para clasificarlos. Esto es Galaxy Zoo Bias, Galaxy Zoo el conjunto de datos original de Galaxy Zoo, y esto acá es, Galaxy Zoo tiene un algoritmo para eliminar el sesgo. Este sesgo ya lo había notado Galaxy Zoo, y tiene un algoritmo para eliminarlo. ¿Okay? Y lo que ocurre es que Fukuyita tiene un sesgo de 0,191, el Support Vector Machine tiene un sesgo mucho más bajo. Las galaxias clasificadas por la gente de Galaxy Zoo tienen un sesgo muy alto, y las galaxias, después de aplicarle sacarle este sesgo, tiene un sesgo mucho más bajo que Fukuyita, pero sin embargo esto que está ocupando Support Vector Machines tiene un sesgo aún más bajo. ¿Ya? Entonces la pregunta es ¿por qué? Ahí voy a referirme a eso. Entonces nosotros a partir de esto ya podemos medir qué tan sesgado está nuestro conjunto de datos en función de parámetros observables, y lo que hacemos es creamos dos algoritmos para atacar este problema. El primero, que es quizás el más obvio, es, ¿se acuerdan que les mostré que hay un grupo de un subconjunto de datos que es el que tiene el menor sesgo? Yo puedo agarrar ese subconjunto de datos y entrenar un clasificador con ese subconjunto de datos. Una vez que uno tiene el modelo de clasificación, lo corre sobre todo el resto de los conjuntos de datos, sobre todo el resto del conjunto de datos. Y el segundo approach que tenemos es usando un modelo de variable latente. Entonces calculamos la verosimilitud en función de los parámetros latentes y ocupamos un algoritmo de expectation maximization para optimizar eso. Te voy a hablar de los dos ahora. Primero, ese. Entonces, ¿se acuerdan esto que yo les mostré, este gráfico? Bueno, nosotros hicimos esto mismo en 3 dimensiones, ¿ya? Entonces es un cubo. Y ahí empezamos a eliminar datos en función de el brillo, el redshift, que es la distancia de nosotros, y el tamaño de la galaxia. Y encontramos un subconjunto de datos. Acá en este gráfico tenemos acá tenemos el tamaño de la galaxia en función de la resolución del telescopio. Acá tenemos el redshift o la distancia. Y acá tenemos el tamaño y acá la magnitud. Entonces esto es un cubo, ¿ya? Pero encontramos el punto que obtenía el menor sesgo. ¿Okay? Entonces esto balancea entre el sesgo estadístico que le hablaba y el sesgo real de la etiqueta. Bueno, encontramos que el mínimo estaba por ahí. ¿Okay? Ese subconjunto de datos, nosotros entonces podemos usarlo para clasificar un modelo. Y en particular los atributos que usamos, los X que usamos, fue el perfil de CERSIC. Entonces, ¿qué es el perfil de CERSIC? El perfil de CERSIC es básicamente un perfil lumínico que se le saca a la galaxia, donde uno tiene que ajustarlo, y que en realidad tiene 3 parámetros: el radio efectivo, está acá, la elipticidad de la galaxia, esa de ahí, y el índice de CERSIC, que se llama. El radio efectivo es básicamente el radio al que se encuentra la mitad de la luminosidad de la galaxia total. Eso es el radio efectivo. ¿Ya? Esta es la elipticidad, qué tan elíptica es la galaxia. En este caso sería una elipticidad de 0, es una cosa totalmente diferente. Y el índice de CERSIC dice qué tan rápido decae la luz de la galaxia. ¿Okay? Entonces uno espera que el decaimiento de una galaxia espiral sea distinto al decaimiento de una galaxia elíptica. El modelo de clasificación que usamos fue Support Vector Machines. ¿Por qué Support Vector Machines? Bueno, porque Support Vector Machines nos permite crear una superficie de clasificación que uno puede escribir analíticamente. Entonces, al poder escribir analíticamente la superficie, es muy fácil para los astrónomos simplemente utilizar esta superficie y aplicarla. Además, la superficie de clasificación tiene que cumplir algunas características astrofísicas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno sabe que las galaxias muy grandes van a ser siempre elípticas, ¿ya?
Porque para que una galaxia sea muy grande, quiere decir que varias galaxias tienen que haber chocado y haber formado una sola galaxia y eso se transforma en una nube elíptica. ¿Okay? Entonces con eso podemos utilizar un kernel apropiado, ¿okay? Y con ese kernel obtenemos una función de separación que es analítica. ¿Okay? Y esa función se la damos a los astrónomos y los astrónomos no tienen para qué saber que diablo es Support Vector Machines, sino que dicen esta es tu ecuación, úsala. ¿Okay? Entonces directamente aplicable, no necesitan bajar software, no necesitan hacer nada. Y bueno, estos son los resultados que obtuvimos. Estos acá son las galaxias elípticas, estos acá son las galaxias espirales, y esto es tridimensional, acuérdense que para acá va la elipticidad. Entonces acá tenemos, esta es la superficie de clasificación, y tenemos una elipticidad, esto para una elipticidad de 0, esto para una elipticidad de 0,5, acá tenemos el radio efectivo, y acá tenemos el índice de Celsius. Entonces efectivamente separan el perfil de Celsius bien las galaxias. ¿Okay? Acuérdense que esto fue entrenado sobre los datos, sobre el subconjunto de datos con menos seco. Y luego comparamos, ¿okay? Entonces tenemos el Galaxy Zoo D-Bias, que es el seco de la versión dessesgada de Galaxy Zoo. Tenemos Wertag Company, que usaron Support Vector Machines directamente sobre datos sesgados. Y tenemos nuestro algoritmo. Y nosotros damos un poquito mejor que Wertag Company, ¿ya? Que usaron el Support Vector Machine a lo bruto. Pero sin embargo es mejor. ¿Okay? Voy al segundo approach. Y recuerdan esta slide, acá tenemos los features, XY, las variables, o sea, las etiquetas reales que no las sabemos. Tenemos las etiquetas estimadas y tenemos los observables. Entonces, lo que nosotros hacemos ahora es modelar esto probabilísticamente, modelar todo el problema probabilísticamente. Y decimos, bueno, la probabilidad de que yo detecte algo como 0, digamos, yo, un astrónomo no Dios, digamos, que no puede ver la realidad. La probabilidad de que sea detectado como 0, dado que la etiqueta real es 1, la vamos a definir como P01, ¿ya? Y de la misma forma la probabilidad de detectar algo como 1, dado que en realidad es 0, la vamos a definir como P10. Estos son probabilidades que no son, o sea, que van a depender del parámetro observacional. ¿Ok? Eso es súper importante. Estas probabilidades son funciones del parámetro observacional. ¿Ok? Y a la vez nosotros vamos a definir nuestro algoritmo de clasificación como la probabilidad de que mi algoritmo detecte algo en función de los parámetros del algoritmo, del modelo de clasificación y de los atributos que estoy usando como PWX. ¿Okay? Entonces esto va a depender de W y de X. ¿Okay? W son las variables, los parámetros que tengo que ajustar del modelo. Luego, a partir de eso yo puedo calcular la probabilidad de que esta sea mi etiqueta, dado que la etiqueta sea 1, y la probabilidad de que esta sea mi etiqueta, dado que la etiqueta sea 0, así. Y vamos a definir eso como A sub I y B sub I. ¿Para qué? ¿Por qué A sub I y B sub I? Buena pregunta. Para poder escribir esto. Entonces ahora yo puedo obtener acá la probabilidad de mis datos y de las etiquetas reales, dado los parámetros observacionales. Perdón, dado los parámetros de los modelos. ¿Ok? Entonces eso lo escribimos así, y esta es la esperanza. Entonces nosotros lo que usamos fue este algoritmo que se llama Expectation Maximization, y que básicamente uno hace dos pasos. El primer paso es calcular el valor esperado de la verosimilitud, ¿ok? Y el segundo paso es maximizar ese valor esperado en función de los parámetros del modelo. El valor esperado va en función de las variables latentes, ¿okay? Que son en este caso las etiquetas que no conocemos. Pero si nosotros tenemos el valor esperado de esa etiqueta, entonces podemos calcular el valor esperado del logaritmo de la verosimilitud, que es esto acá. ¿Okay? Entonces en este caso mu sub i es el valor esperado de la etiqueta i. El valor esperado es la esperanza de i sub i. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros podemos calcular esto, entonces nosotros acá ya tenemos el valor esperado, tenemos el paso E, ¿okay? La expectation, el valor esperado de la verosimilitud, y a partir de eso pasamos al segundo paso, que es maximizar ese valor esperado en función
de los parámetros del modelo. ¿Okay? En este caso, nuestro modelo es el modelo de clasificación, el W, y además el modelo que nosotros usemos para el sesgo, que son las probabilidades equivocadas. ¿Okay? Entonces acá podemos calcular, bueno, se puede calcular mu sub i, que es como la probabilidad de que esta sea la etiqueta igual a 1, dado la etiqueta errónea, o que no sé si es que está bien o mal. ¿Ya? Los atributos, los parámetros observacionales y los parámetros del modelo. ¿Okay? Y con eso uno puede obtener que este es el valor de mu sub i, entonces este es nuestro paso E, porque a partir de esto puedo obtener la esperanza de la verosimilitud. Y después en el paso siguiente lo que hago es simplemente optimizar estos parámetros θ en función de la esperanza de la verosimilitud. Entonces, nosotros lo que hicimos fue primero ver si es que esto funcionaba de verdad sobre simulaciones. Y lo que hicimos fue, tratamos de simular el mismo problema que teníamos, que era el problema de clasificación morfológica, y para eso lo que hicimos fue, primero establecimos que este sesgo, ¿okay?, va a ser una función de alfa del parámetro observable y de θ, y que básicamente decimos tiene una función, tiene una forma gaussiana. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que uno dice es, si es que yo tengo un alfa muy grande, ¿okay?, la probabilidad de equivocarme va a ser 0. ¿Okay? Si yo tengo una probabilidad, un alfa muy chico, la probabilidad de equivocarme va a ser mucho más parecida a 1. ¿Okay? En el caso de confundir galaxias elípticas con espirales, es muy difícil que uno confunda una galaxia elíptica, que era la sin brazos, con una espiral. Entonces por eso pusimos que la probabilidad de esa confusión es 0. Y el modelo que usamos de clasificación fue regresión logística, ¿okay? Logistic regression. ¿Por qué? Porque te permite obtener probabilidades a partir del modelo. ¿Ya? Usamos regresión logística lineal para efectos de que es más fácil después desarrollar la ecuación. Esto acá es la distribución de alfa que escogimos, que fue básicamente siguiendo la misma distribución de resolución de la imagen. ¿Ya? Y estos son las simulaciones que hicimos. Si es que uno agrega mayor θ, o sea, si uno va aumentando el θ acá, entonces lo que va pasando es que la muestra se te va sesgando más. Lo voy a mostrar acá. Entonces, acá los verdecitos son, los puntitos verdes es la distribución original de galaxias de galaxias elípticas, que serían las 0 acá. Las azules son la distribución original de galaxias espirales, o sea, que serían la 1. Si yo voy aumentando el θ, lo que estoy haciendo es que esta gaussiana se me va ensanchando, entonces hay más galaxias que se van transformando, que van siendo observadas como elípticas, más galaxias espirales que van siendo observadas como elípticas. Entonces, acá en rojo tenemos la distribución de elípticas, en función de estos parámetros θ, ¿ya? Y esta distribución de elípticas son las elípticas observadas. Entonces, el verde y el azul son reales y el rojo son observadas. ¿Sí? Nosotros probamos nuestro método. Okay, esta tabla se ve horrible, ¿cierto? Debe ser un poquito mejor. Y lo primero que les quiero mostrar es que lo probamos sobre... Primero tenemos acá ground truth en una columna, la otra es bias, weighted logistic regression, y DEM. DEM es nuestro método. Weighted logistic regression es un método que se usa comúnmente para eliminar ruido, ¿okay? Entonces para eliminar ruido, y que espero que debiese funcionar mejor. ¿Okay? Lo primero que quiero que veamos es esto, que a medida que yo voy aumentando θ, acá tenemos 3 tablas para 3 θ distintas. A medida que yo voy aumentando θ, el porcentaje de etiquetas cambiadas va aumentando. ¿Ok? Que eso es lo mismo que le había mostrado acá. Tenemos ground truth. Acá lo que tenemos es básicamente entrenar un modelo de clasificación de regresión logística sobre las etiquetas reales, las etiquetas que son que si fuésemos Dios podríamos ver, si es que existiese Dios.
Yo asumo que sí para efectos de esto. Acá tenemos lo que ocurre al entrenar sobre las etiquetas sesgadas. ¿Ya? Acá tenemos los resultados con el Weighted Logistic Regression, que es básicamente un algoritmo para eliminar ruido, y este es nuestro método. ¿Okay? Lo primero que les quiero mostrar, esta es la precisión, y la precisión está calculada en función de las etiquetas reales. ¿Okay? Entonces acá podemos ver que si uno corre sobre la etiqueta, o sea, trata de clasificar sobre la etiqueta sesgada, igual obtiene una precisión relativamente parecida, pero un poco más baja, y Weighted Logistic Regression, WLR, y nuestro algoritmo dan más o menos buenos resultados. Ahora, a medida que uno va aumentando el sesgo en la etiqueta, Weighted Logistic Regression se va yendo para abajo, y sin embargo nuestro algoritmo se mantiene más o menos al mismo nivel. ¿Okay? Ahora veamos qué es lo que ocurre en función de nuestra métrica L para medir el sesgo. Ocurre exactamente lo mismo. Al principio, para un 17% de etiquetas erróneas, se obtienen más o menos los mismos resultados que sobre la etiqueta que solo Dios puede ver. Pero a medida que uno va aumentando el sesgo, el algoritmo vaya, o sea, etiquetar sobre o sea, clasificar sobre la etiqueta sesgada, empieza a empeorar el valor, y Weighted Logistic Regression también empieza a empeorar, y nosotros nos mantenemos más o menos en el mismo rango. ¿Okay? Entonces eso quiere decir que nuestro algoritmo está funcionando, y está funcionando bien. Acá está lo mismo que le acabo de mostrar, pero en un gráfico. Siempre es más bonito ver monitos que tablas, que números. Entonces acá lo que tenemos es la precisión en función de θ. ¿Ya? Θ es el parámetro que nos va sesgando la etiqueta. Y el azul acá es la etiqueta ground truth, la de verdad. ¿Okay? La que si podríamos ver si que pudiésemos ir a todas las galaxias a verla. El rojito es nuestro método, y el verde es Weighted Logistic Regression. Entonces pueden ver que nuestro método se mantiene en la misma precisión, aun cuando Weighted Logistic Regression va para abajo. Y esto acá nos muestra qué es lo que está pasando, por ejemplo, acá en este punto de acá, ¿ya? En 0.1. Y lo que está pasando es que esto acá tenemos alfa y tenemos las fracciones. ¿Se acuerdan que les mostré este mono antes? Supuestamente debiese ser una línea recta esto. Las etiquetas reales en realidad tienen una línea recta, y la etiqueta bias tienen este problema de que cambió de acuerdo a esta función que le dimos de sesgo. Y el Weighted Logistic Regression lo que está haciendo ahí es básicamente nada, no, está perdido, está completamente perdido. ¿Okay? Entonces por eso nosotros obtenemos un L mucho más bajo. Ese versus ese es mucho más parecido al original que este y que este. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con Galaxy Zoo. Esta es la misma slide que les mostré antes. Y estos son datos reales, y lo que nosotros logramos hacer es reducir el sesgo desde 0,18 a 0,05. O sea, esto es como un 30% del sesgo original. Entonces, resumiendo, tenemos este sesgo en la etiqueta que se dan en casos particulares, en casos científicos, donde uno no puede saber la etiqueta real de fondo. ¿Ya? O sea, si yo estoy clasificando pescado, yo puedo ir y mirar el pescado y tomarlo y no sé, probarlo, no sé, lo que sea. ¿Ya? Y yo puedo saber la etiqueta. Pero en el caso de astronomía esto no se da, y esto no se da nunca en astronomía. Uno nunca puede ir y mirar no sé, la galaxia, ¿okay? Tendría que teletransportarme para llegar allá, ¿okay? Atravesar el cono de luz al otro lado. Entonces eso no lo sabemos, no lo vamos a saber nunca. Algo similar ocurre en microscopía, cuando tú estás tratando de mirar bien profundo, y de repente hay límites para los instrumentos que uno tiene. ¿Okay? Entonces eso también ocurre en problemas como eso, y es necesario tomar en consideración eso en las ocasiones que ocurre. Nosotros propusimos estos dos métodos, y funciona relativamente bien.
esto no es solamente acerca de confundir la etiqueta, esto es acerca de este sesgo sistemático, y siempre tiene que estar incluido este formalismo. Esto fue publicado, bueno, está en Impress, fue presentado en una conferencia en ICTR y el paper fue aceptado, y está sometido también a un journal de astronomía. ¿Okay? Lo último que quiero decirle que es acerca del perfil de CERSIC. Entonces, ¿se acuerdan que yo les mostré que Huertas Company usaron Support Vector Machines directamente sobre los datos sesgados y obtuvieron buenos resultados? Y uno diría, ¿por qué se están sesgados? Entonces lo que ocurre es que dentro de su modelo de clasificación ellos usaban perfiles de CERSIC, parecido a lo que nosotros usamos, pero usaban además otros atributos más. Y lo que pasa es que, esta es nuestra conclusión, que el perfil de CERSIC de por sí, debido a cómo distribuye los objetos paramétricamente, es muy bueno para clasificar. ¿Ya? Incluso cuando tú tienes sesgo en la etiqueta, siempre y cuando ese sesgo no sea suficientemente grande. Entonces acá tenemos lo que les estoy mostrando acá, que es que esto es el sesgo, hicimos esto sobre Galaxy Zoo. ¿Okay? Acá tenemos el sesgo del conjunto de entrada para un modelo de clasificación, y acá tenemos el sesgo obtenido después de reprocesar sobre el algoritmo utilizando el modelo de clasificación. Y si se fijan, acá tenemos, esto es para el caso de la etiqueta CK y esto es para las etiquetas DCK de Galaxy Zoo. ¿Okay? Lo que ellos eligieron CK o DCK. Y si se fijan, ellos pueden incluir, o sea, tú puedes tener un sesgo de 0,4 en tu modelo, o sea, en tus datos, y al utilizar solamente perfiles de CERSIC, uno disminuye el sesgo a 0,3. ¿Okay? Ahora, hay una tendencia en función del sesgo del subconjunto de entrenamiento, pero esta tendencia no es estadísticamente significativa, o sea, está dentro de las barras de error. O sea, está, pero está dentro de las barras de error. Entonces, yo diría que en realidad a mí me da lo mismo, yo puedo usar todos estos datos y clasificar acá y usar estos de acá y voy a tener los mismos resultados utilizando el perfil de CERSIC. ¿Okay? Entonces, no lo mostré en esta presentación, pero nosotros hicimos el mismo ejercicio utilizando no solo el modelo de CERSIC, sino que utilizando además los observables para clasificar, y ahí sí se ve una tendencia en el sesgo. Eso es todo. Gracias. Consultas, comentarios. Guillermo, ¿ustedes contrastan estos resultados con estos métodos, con otros métodos? Bueno, actualmente lo contrastamos contra entrenar directamente sobre los datos sesgados y este método que se llama Weighted Logistic Regression, que es un método del 2011, creo, que es como un método que en su paper mostraron que podía ganarle a todos los otros métodos de sesgado. Ahora, ese trabajo lo hicimos antes de leer un paper del 2013, en el cual había otro método que hacía algo parecido a lo que nosotros hacemos, pero para ruido. Entonces no considera el sesgo debido a lo observable, sino que considera el sesgo debido al ruido. Eso no lo hemos hecho todavía, pero eso tengo muchas ganas de hacer. Más consultas, comentarios. Guillermo, ¿tú sabes si hay alguna iniciativa de etiquetado automático? El otro día conversamos con los biólogos de acá, y que por ejemplo en Gene Ontology están etiquetando harta información genética automáticamente en base a... Pero sin modelo de clasificación supervisado. No, está simplemente etiquetando las ontologías, ¿sí? Y una de las cosas que se dejaban ellos es que eso genera muchísimo error, porque por ejemplo hay algoritmos de etiquetado automático tan crudos como de coocurrencia en frases nomás. Entonces está hablando del gen no sé cuánto y lo etiqueta. Entonces, sí, es un poco lo que yo decía al principio en la primera slide que puse, que dado que nosotros ya tenemos etiqueta, yo preferiría no botar esa etiqueta y utilizarla antes que llegar y que lo haga automáticamente. Ese es como el espíritu de este trabajo, porque uno podría llegar y decir, bueno, yo no voy a usar la etiqueta, en realidad es una basura.
Pero yo creo que, o sea, según lo que mostramos, hay etiquetas que sirven. Entonces, la idea es como crear una cosa, como corregir las etiquetas más que simplemente crear nuevas etiquetas. Entonces uno puede utilizar algoritmos no supervisados, básicos, y debiese llegar a algún resultado. ¿Y crees que se pudiera aplicar algo como esto al etiquetado automático? Si uno pudiera tener como un modelo del sesgo. Es que el sesgo está definido en función de la etiqueta. Entonces, ya sé lo que tú estás diciendo. Una vez después de que tú le apliques el etiquetado automático, Claro. medir el sesgo en el etiquetado automático. Eso sí se podría hacer. Nunca lo había pensado. No sabía, de hecho, acerca de ese proyecto. Por ejemplo, se puede modelar hasta cierto punto si uno analiza mejor, porque el etiquetado automático, check por concurrencia en las oraciones, tú podrías tratar de, no sé, estimar el sentido de la oración, un poco si es negativo, si es positivo, para tratar de ver ¿Y cuál sería en este caso el parámetro, digamos, observable? No sé, porque esto es a partir de texto, no es a partir de metadata que tiene que ver con el instrumento, entonces a lo mejor podría ser la calidad del texto o algo así. Mira, yo lo que, ahora que fui a una conferencia, dije, acá hay un problema excelente para esto, que es cuando uno tiene imágenes de libros antiguos, muy antiguos, y quiere escribir el libro en digital. Y dije, pues ahí deben haber imágenes horribles, y que uno tiene que se borraron por el paso de los años, lo que sea. Pero el tema es que ahí hay otro fenómeno, que es que hay una correlación entre los dígitos o las letras que uno va leyendo. Entonces, hay una dependencia incluso de una palabra con la palabra anterior. Entonces eso complica un poco más las cosas. Entonces no es tan simple como mi problema es que yo quiero detectar una letra, sino que yo quiero detectar esta letra dentro de este contexto. Claro. Una consulta. Entonces este es un método para corregir, ¿no es cierto?, la observación. Sí. ¿Cierto? La etiqueta de la observación. La etiqueta de la observación. Pero la etiqueta viene errónea, digamos, entre comillas, por el instrumento, por el observador. Por el observador. Por alguna razón. Que somos humanos. No, pero por el observador, porque observamos lo que el instrumento nos muestra en nuestro Claro. ojo, digamos. Pero, ¿y cómo ese software, digamos, no sería para aplicarlo, meterlo en el instrumento? Para que el instrumento ya diera inmediatamente, digamos, Claro, que lo que en este caso, tengo otros casos, pero en este caso en particular, el instrumento lo produce la imagen, no produce la etiqueta. Y el humano después ve la imagen y produce la Hay que etiqueta. meterle el software al humano. Claro. Que se puede. Tal vez se puede. Sí. Entonces, no es un caso, en este caso el problema... Porque yo veo como un corrector, y se puede decir corrector porque el humano ve y todos ven igual, es porque el instrumento está entregando alguna cosa que, por distorsión atmosférica, por alguna cosa, que uno ve lo que ve. Entonces, a lo mejor había... Claro, que hay un nivel de observación en donde tú no puedes discernir, está frito. O sea, Claro. Entonces, es muy complicado. eso sería como quizás un problema de crear una imagen de alta resolución, de mayor resolución a partir de una imagen de baja Es que resolución. si tú ya tienes eso, no necesitas... Claro, si tú tienes eso, no necesitas el etiquetador va a estar bien el fácil. observador, digamos. Claro. No se necesita. La observación no depende de la etiqueta. La etiqueta sí depende de la observación, pero la observación es independiente de la etiqueta que el observador lee. Así. Claro, porque también, por ejemplo, para aplicarlo, como tú decías, en microscopio, para dar algo pequeño, entonces el fenómeno más o menos parecido. Claro, sí. Entonces, por ejemplo, estuvimos hablando con un no sé si amigo, lo conozco muy poco, parece que es mi amigo, pero con una persona que trabaja con microscopía y que lo que quiere detectar es justo un momento de separación de dos células, ¿ya? Perdón, del núcleo de dos células. Entonces, eso está sesgado porque quiere detectar un tiempo t en el cual se separan dos células. Y eso está sesgado de acuerdo a la resolución del telescopio. Entonces lo que ellos hacen es mirar en el telescopio las imágenes, o en una película en realidad, y dicen acá se separó.
¿ya? Pero eso está sesgado de acuerdo a la resolución del telescopio. Entonces tienen etiquetas sobre células muy grandes y sobre células muy pequeñas, y ese tiempo de separación está sesgado en función de eso. Entonces ahí, por ejemplo, hay una forma de una aplicación en microscopía. El tema es que esto que yo les mostré es clasificación, ¿ya? Y ese caso sería un problema de regresión, que en realidad básicamente, o sea, la metodología y la teoría es similar, es muy similar. Y porque lo que yo quiero es un tiempo t, que es un número real, no una etiqueta 0, 1 o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esto ya lo tenemos, o sea, yo les mostré el ejemplo de clasificación binaria, que es 2 clases, pero ya está corriendo también en clasificación de varias clases. Por ejemplo, mira, es como cuando se ve la estructura atómica en un material y tú usas un microscopio electrónico, que hace pasar electrones que van moviéndose sobre la superficie. Entonces lo que tú ves es más o menos el esquema de la distribución de los átomos. Si los ves, pues, se ven una redondelita, pero tú el átomo no lo ves. Entonces si quisieras ver más detalle, en el fondo depende del tipo que está mirando, o sea, y del criterio. Entonces, es el tipo el que etiqueta, efectivamente. Si quieres ver algunas características, va a decir esto y a lo mejor con el otro no coincide. El problema es ese. El problema es el tipo que ve, que clasifica lo que observa. Como además es difuso, si no es... ¿Y cómo le va el algoritmo con más de 2 clases? Ahí hay un tema que no hablé acá, que básicamente uno tiene 2 formas de hacerlo. Que una forma es modelar el equivocado entre una clase y otra. O sea, yo me equivoco entre una clase y debiese ser de esta clase. O sea, yo lo etiqueté como una clase y en realidad es de otra clase. Esa es una forma de etiquetar lo que sería como 1 contra 1, ¿ya? Y la otra forma es me equivoqué en esta clase, pero no sé, independiente de lo que sea el resto, ¿ya? Entonces, en el caso del 1 contra 1 es muy difícil hacer la separación, son mucho más, digamos, modelos de clasificación que uno tiene que hacer, biases que uno tiene que modelar, ¿ya? Sesgos que uno tiene que modelar. Y ahí es muy complicado porque están todos correlacionados, pero cuando uno hace 1 contra todos, ahí sí se puede hacer, ahí sí no dan buenos resultados. Al principio estábamos vueltos locos, lo tratamos de hacer 1 contra 1. Pero ahí puedes decir que no era nomás, pero no puedes decir cuál es. Claro, puedes decir que no era, pero no puedes decir cuál es. Ahora, tú puedes hacer también tú sabes, por ejemplo, en el ejemplo que yo puse al principio, voy a ir para atrás bien rápido, el ejemplo que puse al principio, que había 3 clases, yo sé que una se puede confundir con la otra y que hay algunas que no se confunden, ¿ya? Entonces, en ese caso, es un poco más simple hacer el 1 contra 1. Porque puedes podar el espacio. Claro, exactamente, eso es lo que uno hace. Entonces acá, por ejemplo, yo sé que la espiral se puede confundir como lenticular o como elíptica, pero yo no voy a confundir una elíptica con una espiral o una lenticular con una espiral. Tendría que inventar en mi cabeza brazos espirales que no existen, ¿no? Y la lenticular se puede confundir como elíptica. Entonces, en este caso es más fácil. En este caso, en particular, funcionó el 1 contra 1. Claro. Pero lo quisimos aplicar después a series de tiempo, ¿ya? Y ahí tuvimos varios problemas. Pero uno de los problemas era ese, que no podía uno separar la etiqueta completamente. ¿Y los problemas con series de tiempo cuáles fueron? Clasificación de series de tiempo astronómicas. Entonces, básicamente tú tienes una curva de luz de objetos astronómicos, de varios tipos de objetos astronómicos, y tú quieres clasificar si es una supernova o si es una estrella variable o si es una R Lira o lo que sea que sea. Entonces uno ve variaciones en las curvas de luz y de acuerdo a eso uno trata de clasificar. ¿Qué tipo de modelo utilizaron? Y ahí el modelo que usamos fue regresión logística también. Ya. Y lo que hicimos fue tratar de sacarle el sesgo, pero el mayor problema que tuvimos ahí, porque ahí el sesgo depende del ruido, de qué tan ruidosa es tu curva de luz. Y el mayor problema que tuvimos ahí es que había un sesgo de clasificación. Entonces, de selección. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que básicamente cierto tipo de objetos siempre tenían menor razón de señalar ruido que otros. ¿Por qué? Porque
emiten menos luz por el tipo de objetos que son. Entonces una supernova muy brillante, ¿ya? Pero una, digamos, estrella, un sistema binario de estrellas que tiene de poco brillo, siempre tienen menos orden. Entonces ahí ese fue el mayor problema que tuvimos y eso no lo pudimos resolver, porque están totalmente mezclados los dos casos. Más consultas, comentarios. Bueno, agradezcamos ya otra vez. No,